Bienvenidos. En esta semana deben de leer el capítulo 2 del libro de texto, Conceptos básicos de programación. Vamos a resolver el ejercicio número 3 propuesto según el libro. El ejercicio dice, la serie de Fibonacci consiste en una serie de números enteros positivos que inician con los números 0 y 1 como los primeros elementos de la serie. El número siguiente corresponde a la suma de los dos anteriores. Entonces, la serie de Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Implemente un algoritmo que imprima la serie de Fibonacci. Lo primero que debemos hacer para resolver el ejercicio es plantear el problema. Para plantear el problema vamos a utilizar el método de caja negra, que consiste en un estado A inicial, un estado B al que deseamos llegar y la caja negra es el proceso para llegar a ese estado, el cual inicialmente lo desconocemos. Ahora, entrando en detalle del ejercicio, el estado A es cantidad de elementos de la serie de Fibonacci a imprimir. El estado B al que queremos llegar es elementos de la serie impresa en pantalla. Y el problema es implementar el algoritmo. Como vimos en la clase pasada, para programar en Java podemos hacerlo por medio de un IDE como es Eclipse, NetBeans, JDeveloper o también a través de un editor de texto como bloc de notas. Hoy quiero compartir con ustedes un editor de texto que en lo particular me agrada mucho. Se llama Geany y pueden ingresar a la URL www.geany.org. Luego se van a la parte de descargas y descargan la versión ejecutable para Windows. Una vez lo descargan, la instalación es igual que cualquier otro software. Abrimos el instalador y seguimos las instrucciones. Abrimos el instalador. Y en mi caso no me va a dejar instalar porque ya tengo una versión. Vamos a actualizar la versión. Le vamos a decir que sí. Listo. En el escritorio nos aparecerá un icono como el siguiente, una lamparita. Al dar doble clic en el programa, tenemos nuestro editor de texto. Bien, volviendo a la solución del ejercicio, tenemos el proceso acá de la caja negra. La entrada es el número de elementos a imprimir de la serie. El proceso solución es el algoritmo que vamos a crear y la salida es la impresión de la serie de Fibonacci en pantalla. Durante el proceso se han identificado algunas variables. Por ejemplo, la variable de entrada es el número de elementos. En el proceso solución tenemos elemento A, que es el primer elemento de la serie, en este caso 0. Elemento B,
que en este caso es 1, es el segundo elemento de la serie, y una variable temporal que nos va a ayudar a hacer la operación de suma entre el elemento A y B. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es documentar nuestro documento. Documentar nuestro código. Nos vamos a ir al documento, establecer tipo de archivo, lenguaje de programación, Java. Ahora sí. Comencemos con el título. Es un programa que imprime los primeros n elementos de la serie de Fibonacci. Autor, versión del programa, y la fecha. En Java podemos realizar comentarios de dos maneras. La primera es doble línea para hacer comentarios en una sola línea. Y la segunda manera es utilizar la forma slash, asterisco, asterisco, backslash. Ok, ahora vamos a definir la clase. Public class Fibonacci. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora vamos a definir el método principal. Public static void main, entre paréntesis string, una colección de strings y los argumentos. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora comenzamos a definir el programa. Lo primero que necesitamos es una variable entera, que es el número de elementos. Lo podemos dejar a 10 por defecto. Luego tenemos el elemento A, que es el primer valor de la serie, que en este caso es 0. El elemento B, que es el segundo elemento de la serie, que en este caso es 1. Vamos a poner los comentarios respectivos.
otra variable que va a ser la variable temporal igual a 0, que va a ser la variable que va a recibir el total de la operación de sumar el elemento A y el elemento B. Muy bien. Ahora podemos hacer la impresión de los primeros dos elementos. Elemento A. Vamos a concatenar con el operador de suma. Y luego el elemento B. Muy bien. Ahora con un lazo for vamos a imprimir el resto de los elementos. For int y igual a 2, porque ya imprimimos los dos primeros elementos de la serie. Y menor o igual a n elementos incrementamos i en 1. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora vamos a hacer temporal va a ser igual a la suma del elemento A más el elemento B. Ahora el elemento A va a ser igual al elemento B y el elemento B igual al elemento a la variable temporal. Una vez que hemos hecho esto, seguimos con la impresión de la serie. System out print, concatenamos la variable temporal. Si nosotros guardamos nuestro programa, recuerden que
el nombre del archivo se debe de llamar igual al nombre de la clase. En nuestro caso es Fibonacci. Con el Geany, el editor de texto que estamos utilizando, tenemos un comando que es compilar. Como en ocasiones anteriores habíamos definido ya nuestra variable Java Home, no vamos a tener problema en utilizar el comando compilar. Hacemos clic en el botón, no nos da ningún error, y ahora si ustedes tenemos nuestro archivo Fibonacci compilado. Abrimos una consola de comandos. Nos desplazamos a la ruta. Y ejecutamos el programa que hemos creado. Como pueden ver, hemos impreso los primeros 10 elementos de la serie de Fibonacci. Ahora lo que debemos hacer es modificar el programa para que lea desde la consola cuántos elementos son los que se desean imprimir. Lo que debemos hacer ahora es modificar el programa para que lea el número de elementos que se debe de imprimir desde consola. Lo primero que vamos a hacer es indicarle a Java que vamos a utilizar las clases del paquete Java.io. Para eso ingresamos en la siguiente línea: import Java.io asterisco. Con esta línea le decimos que vamos a utilizar todas las clases contenidas en el paquete java.io. En las próximas clases hablaremos más acerca de los paquetes y su funcionamiento. En Java, leer desde teclado no es tan trivial. Lo primero que debemos de hacer es crear un mecanismo para interceptar los posibles errores. Un error pudiera ser de que no existiera un teclado conectado al hardware que corre el programa. El mecanismo que vamos a utilizar para interceptar los posibles errores es try catch. El tipo de error que queremos prevenir es IO de entrada y salida de datos, exception. Dentro del bloque try vamos a digitar todas las instrucciones que nos permitan hacer la lectura del número de elementos. Lo primero que vamos a hacer es poner una indicación utilizando la impresión estándar system out print digite el número de elementos que desea imprimir. Número de elementos. Para capturar los datos de la consola,
vamos a utilizar la entrada estándar, enmascarada en un flujo de datos, a la que finalmente vamos a acceder mediante un buffer intermedio. Entonces, primero vamos a definir el buffer intermedio, buffer reader, entrada igual a un nuevo objeto de tipo buffer reader. Este objeto va a acceder a un flujo de datos de entrada. Entonces vamos a escribir new input stream reader. Y este flujo de datos es el que enmascara a la entrada estándar de Java, que es system.in. Con esta línea lo que estamos haciendo es que la variable entrada va a acceder a los datos ingresados en consola a través de un flujo de datos que es el input stream reader, el cual es accedido por medio del buffer. Finalmente vamos a hacer que el número de elementos sea igual a la entrada estándar. Para eso vamos a escribir el comando readLine. Ahora, cuando leemos desde entrada, lo que leemos es un string. Entonces debemos de convertirlo a entero para poderlo operar en nuestro programa. Eso lo hacemos con el siguiente comando: integer.parseInt entrada readLine. Muy bien, tenemos un error porque acá la variable está mal digitada. N elementos. Ahora sí, si nosotros ejecutamos nuevamente el programa, Java Fibonacci nos dice: digite el número de elementos que desea imprimir. Número de elementos 15. Y ahora, como pueden ver, se han impreso los primeros 15 elementos de la serie. Con esto terminamos el ejercicio propuesto. Este archivo de código fuente y el ejecutable se lo subiré a la U virtual para que lo tengan como referencia y puedan estudiarlo. Finalmente, para esta semana, deben de resolver 2 ejercicios, los cuales son: el factorial de un número entero mayor a 0 equivale al producto de todos los números enteros, desde 1 hasta el número al que se desea calcular el factorial. Esto significa que el factorial de un número es igual a 1 por 2 por 3 hasta el número menos 1 por n. Además, el factorial de 0 es 1. Implemente un algoritmo que calcule el factorial de un número n. Este ejercicio es el ejercicio 2 del capítulo 2 del libro de texto. Y este ejercicio es el número 5 del capítulo 2 del libro de texto. Un número primo es aquel que es divisible solo por uno y por sí mismo. Para calcular si un número es primo es necesario verificar
que el número a calcular no sea divisible por todos los números menores a él. Implemente un algoritmo que calcule si un número es primo. Las indicaciones de cómo deben de presentarlo se las pondré en la plataforma virtual. Saludos cordiales.